Muy buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a todos los que están presentes aquí en nuestro templo a que podamos tomar asiento para poder comenzar este primer culto dominical. Así es que también quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que está por acá ya presente. Bienvenidos, que Dios los bendiga abundantemente en este tiempo, en este culto dominical. Bienvenidos entonces. Pero también quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos de las diferentes iglesias hijas nuestras, San Jerónimo, Margen Derecha, Cachona, Puno. Dar la bienvenida también a nuestros hermanos y amigos a nivel nacional e internacional que también nos acompañan. Vamos a empezar entonces este tiempo poniendo en las manos de Dios. Vamos a ponernos en pie para poder empezar. Oremos entonces. Amado Padre, quiero ponerte, Señor, este tiempo, este culto, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, que tú puedas poner la disposición en nuestros corazones, Señor, para poder en esta mañana alabarte, para poder en esta mañana adorarte, para poder, Señor, ofrecerte, Padre, con nuestros labios, con nuestras voces, decirte, Señor, que te amamos, decirte que estamos agradecidos, decirte que te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Te pido, papá, esto, también te pido que puedas tú poner, Señor, la disposición en nuestros corazones de escuchar tu palabra. Amado Dios, que podamos, Señor, en esta mañana estar atentos a tu voz, podamos guardar tu palabra, pero también podamos, Señor, ponerlo en práctica. Espíritu Santo, en esta mañana toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, toca nuestro ser. Que tu presencia pueda llenarlo el todo en el todo, que tu presencia pueda llenar este templo que somos cada uno de nosotros, pero también, Señor, este lugar donde estamos reunidos. Papá lindo, te pongo en tus manos entonces cada elemento de este tiempo, de este culto. Oro así en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a empezar entonces este tiempo con la alabanza y la adoración a cargo de Javier. Bueno, vamos a empezar entonces. Adelante, Javier. Gloria a Dios. Por favor, pueden ponerse de pie. Dejen todas las cosas de sus manos. Siéntanse libres, por favor, todos. La palabra de Dios dice: pueblos todos, batid las manos. ¿Cómo batimos las manos? ¿Todos? All right. Aclamad a Dios con júbilo. Una sonrisa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tú eres el Rey de toda la tierra, Señor. Y nos gozamos en tu presencia esta mañana. Con las palmas. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Que el cielo se parta en dos, y
Hosana, Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. No hay nadie como Él, amén. El pueblo de Dios se goza en su presencia. Le ofrendamos aplausos. Él es digno. Aleluya. Y Él es todopoderoso. Amén. Sí, Señor. A ti elevamos nuestras voces esta mañana, Padre. Como olor fragante, alabanza para ti, Señor. Y lo confesamos con nuestros labios, Padre. Aleluya. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Señor, has soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos
por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y para siempre, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias por tu presencia. Gracias. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Toda la creación alabe al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Ahora al que está a tu costado, a tu derecha, a tu izquierda, dile: Cristo es mi Señor. Díselo, díselo. Amén. Cristo es mi Señor. Amén. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Él es, Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor.
doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Díselo una vez más. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y nos rendimos esta mañana delante de ti. Entregamos todo, Señor, peso y pecado que accede a nuestras vidas, porque este es nuestro deseo, Señor. Gracias, porque tu Espíritu Santo se mueve en este lugar, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Dile conmigo. Hoy te rindo mi ser, yo te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré
resucitar mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Llamarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo el corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Por qué no le ofrendamos aplausos a nuestro Dios? Amén. Amén. Muchas gracias al grupo de alabanza. Muy bien, podemos tomar ahora asiento, por favor. Ahí está, sí. Estaba sintiendo que estaba oscuro. Muy bien, ahora tenemos un poco más de luz. Muy bien, estamos todos estos domingos, venimos estudiando la carta o las cartas de Pedro, del apóstol Pedro, y ahora continuamos con ello. El tema para hoy es una palabra para la iglesia. Esta carta la vamos a estudiar en Primera de Pedro, capítulo 5, de los versos del 1 al 11, y también vamos a ver en Hechos 20, 29. Así es que, por favor, voy a pedir a Luis si pudiese poner el texto bíblico para poderlo leer. Muy bien. Perfecto. Dice entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 11, lo siguiente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta ahí he leído esta porción o este texto de Primera de Pedro capítulo 5. No vamos a tocar toda esta porción que he leído, vamos a ir solamente hasta el capítulo, hasta el verso 6, entre 6 y 7, vamos a tocar ahora, ¿ya? Pero lo leo porque está dentro del contexto del cual vamos a predicar. Muy bien, habíamos dicho que el tema para hoy, una palabra para la iglesia. Quería yo empezar enfatizando lo siguiente. Hay muchas versiones o traducciones bíblicas que mencionan o le ponen un título a esta parte. Le dicen exhortación, ¿no? Exhortación a la iglesia. Le dicen una palabra a la iglesia. O un consejo a la iglesia, pero lo más, lo que más se ajusta, ¿no? Se sujeta a esta parte sería exhortación a la iglesia. Pedro, o Dios, a través de Pedro, hace una exhortación, da una palabra, da un mensaje, hace un llamado a la totalidad de la iglesia. Ahora, quiero preguntarles, Dios en esta mañana, hay una exhortación en esta mañana para la iglesia. ¿Quién hace la exhortación? ¿Quién la hace? Dios. ¿Ya? Nuevamente, hay una exhortación que Pedro manifiesta aquí en Primera de Pedro 5 para la iglesia. ¿Quién la hace? Dios. ¿Ya? Entonces, Dios es el que hace esta exhortación.
y la hace para los diferentes grupos de personas de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar todo esto haciendo un pequeño paréntesis o panorama antes de entrar en sí mismo en la prédica. Y para mencionarles que en las iglesias del primer siglo estaban dirigidas o presididas por ancianos. Es así que vemos en Hechos 20, 27, cuando Pablo hace llamar, dice, a los ancianos de la iglesia de Éfeso para dar un último conmovedor discurso de despedida a estos ancianos, donde también les recomienda, ¿no? Y les encomienda también el pastoreo de la iglesia. Asimismo, también vemos en Hechos 14 cómo Pablo y Bernabé van por diferentes lugares como Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, para poder nombrar ancianos en las diferentes iglesias de estos lugares. También, asimismo, Pablo da también una instrucción a Tito, y esto lo vemos en Tito 1:5, y le dice a Tito: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Algo interesante en esta parte. Dice Pablo, no, te he dejado en esta isla de Creta para que pudieses terminar, dice, nuestro trabajo. Y es que la obra o el trabajo de predicación del evangelio, de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios, de reunirse en un lugar, en una casa o como iglesia, no estaba completo. No estaba completo, faltaba algo. Y lo que faltaba era el nombrar ancianos, líderes que presidan en cada iglesia. Y eso es lo que vemos aquí en Tito, ¿no? Dice, para que pudieras terminar nuestro trabajo y ahí nombrar ancianos en cada una de estas iglesias. Interesante. En el Nuevo Testamento se usan los términos de anciano, presbíteros, obispos, sobredores para designar a aquellos que dirigían o presidían la iglesia. Todos estos términos, ya vuelvo nuevamente a mencionar, de ancianos, presbíteros, obispos, sobredores, son sinónimos de la misma persona, ¿ya? Y son personas que cumplían una función o una tarea que era la de pastorear el rebaño de Dios, dice Pedro, o pastorear o cuidar la iglesia. Muy bien, es un poco para darle un preámbulo a todo eso. Y es entonces en este contexto que Pedro menciona y dice en algunas versiones, voy a dar una palabra o quiere dar una palabra, es decir, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, primeramente aquí a los ancianos de la iglesia. Y dos cosas bien importantes o peculiares en esta parte. Pedro, él era apóstol de Jesucristo y él pudo haber en esta parte mencionado y decirles, miren ancianos, yo como apóstol de Jesucristo, yo mando o yo les digo que hagan tal cosa. No, él dijo, yo anciano, coanciano como ustedes. Él decidió no utilizar esta palabra apóstol, sino ponerse en el mismo nivel que sus demás hermanos coancianos y decir, yo anciano, igual que ustedes. Y luego, algo también importante aquí, él no ordenó, él no mandó, sino él pidió y dice incluso ruego. Él pidió, él rogó, dijo, yo, anciano como ustedes, les ruego, les pido. ¿Y por qué preciso o menciono esto? Porque esto muestra lo que más adelante se va a ampliar un poco, la actitud de humildad que el apóstol Pedro menciona y quiere enfatizar en todo esta parte o texto bíblico. Entonces, ¿qué les ruega? ¿Qué les pide ahora Pedro a sus
coancianos, ¿no? A sus hermanos también como él, ancianos, les dice uno, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Ya, también lo hemos, ¿no es cierto?, leído. A ver, acá lo vamos a volver a leer. Dice en la Reina Valera, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En la traducción, nueva traducción viviente, ¿ya? En la nueva traducción viviente dicen, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Para empezar, cuando hablamos de rebaño de Dios, es una figura que se refiere a la iglesia. Y cuando hablamos de pastorear el rebaño de Dios, es una figura que también apunta a la acción que hacen el anciano, o en algunos otros casos que los llaman obispo, presbítero o el pastor que preside. Es una acción, una función de ellos, el de pastorear. Pero vuelvo nuevamente a mencionar, es una figura de cuidar, ¿ya? De cuidar o de velar por la iglesia. ¿Ya? Esto un poquito para poder precisar. Y ahora entonces nos dice, cuiden del rebaño, es decir, cuiden de la iglesia que Dios les ha encomendado. Para empezar, la iglesia de Dios, este rebaño al cual se refiere, no es la iglesia o el rebaño del anciano, no es el rebaño del pastor, no es el rebaño del obispo y del presbítero, es la iglesia y el rebaño de Dios. Es a Dios a quien le pertenece la iglesia, a quien le pertenece el rebaño. ¿Ya? Eso es importante un poco para poner en contexto aquí. ¿Y qué es lo que le dice entonces? O bueno, Pedro le dice, cuida, ¿no? a los ancianos, cuiden por favor, cuiden de la iglesia, del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Ya? Y les dice, entonces, luego da algunas características, mencionándoles que cómo van a cuidar, pero ahora este rebaño, cómo lo van a hacer, les dice, no forzadamente. Aquí en la Reina Valera menciona y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. En otras versiones igual menciona, dice, refiriéndose a eso, que no por obligación, ¿ya? Entonces, una de las cosas que menciona aquí, que exhorta aquí Pedro a los ancianos, les dice, ya está bien, ustedes cuiden la iglesia, ustedes pastoreen la iglesia, pero no lo hagan por fuerza, no lo hagan por obligación, háganlo de manera voluntaria. Otras versiones incluso dice, háganlo con gusto, no de mala gana. Porque ¿cómo es cuando alguien hace algo por fuerza, cuando alguien hace algo de manera obligatoria, porque ya no le queda otra, porque bueno, soy anciano 10 años, ¿en qué me voy a ocupar si me retiro de la ancianatura? O soy pastor ya por 20 años, ¿y qué voy a hacer? Ya ni modo, no me queda otra, ¿no es cierto? Tengo que continuar con esta tarea, con esta función, y se puede volver en una responsabilidad por obligación, por fuerza. Y cuando uno hace las cosas por fuerza y por obligación, no lo hace bien, lo hace de mala gana, no lo hace contento, no lo hace con agradecimiento, al contrario, lo hace con queja. Si de repente ustedes dirían, ay, a veces solamente he escuchado, ¿no es cierto?, las quejas a lo mejor de la congregación hacia sus líderes, a veces también hay que pueden haber ancianos, pastores o líderes que presiden, que hacen su responsabilidad con quejas. Ay, esta iglesia, ya estoy cansado de estos hermanitos, muy quejosos, estos hermanitos ya se pasaron. Y a veces podemos también caer en eso, los ancianos, en una responsabilidad y en un caminar de trabajar no con gusto, ni con agrado, ni con satisfacción, ni con agradecimiento, sino por obligación, por fuerza, porque ya no me queda otra, y con queja. Y también menciona aquí algo importante. Dice aquí la Reina Valera, dice, no por ganancia, primero habíamos dicho no por fuerza, sino voluntariamente. También dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Interesante lo que menciona aquí la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice
no lo hagan por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Pero la mayoría de las versiones, incluyendo la interlineal griego-español, hace énfasis al dinero. Es decir, si tú anciano, si tú pastor, si tú líder vas a pastorear, vas a apacentar, a cuidar la iglesia, no lo hagas por dinero. No lo hagas por un aspecto económico. Y la otra versión amplía un poco más, habla de beneficio personal. Y esto también podemos agregar a eso. No lo hagas por dinero. No lo hagas por algún beneficio personal que puede ser de repente algo material o incluso también de repente puede ser el querer obtener o tener poder. Te dice, no lo hagas por eso. Ahora aquí, un paréntesis. Hace muchos años, un familiar, en broma, en son de broma, me dice, vuelvo a repetir, hace muchos años, me dice, y me dice, ¿no? En la casa, en la familia, a mí me dicen Carmen, con un poquito, creo que nadie por acá todos me dicen Mari, ¿no? Es extraño, pero en la familia me dicen Carmen. Entonces dicen, Carmen, no hemos visto, ¿dónde está la camioneta de tu pastora? ¿Dónde está su casa de 3 pisos de tu pastora? Y yo le miro y le digo, ¿qué? ¿Por qué me dices eso? Porque parece que el ser pastor es buen negocio, me dice. Porque todos los pastores tienen su camioneta ahí, 4x4 en la puerta de su casa y una casa bonita o todo un edificio. Y claro, lo decía así en realidad en son de broma, ¿no? Pero todo esto nos lleva a que lamentablemente en estos tiempos la iglesia evangélica, los pastores, los ancianos evangélicos se han hecho sin querer a lo mejor como de mala fama por este ingreso a las iglesias de esta teología, ¿no? De la prosperidad, donde todo es siembra y el sembrar es dinero. Si quieres ser sano, entonces deja tu ofrenda en el altar, siembra dinero, ¿no? O sea, deja dinero, vamos a orar por ti y Dios te va a sanar. ¿Tienes un problema? Allá, entonces deja dinero en el altar, pon dinero, vamos a orar por ti y Dios te va a sanar. ¿Tienes problemas económicos? Deja lo que tengas en el altar, no importa, préstate, pero deja, vamos a orar por ti. Y esto ha hecho que las iglesias evangélicas, ¿no? Tengan una fama no muy buena. Y alguna vez invité a alguien a la iglesia y lo primero que me dijo me sorprendió y me dice, ¿y en tu iglesia piden los diezmos? Y es así, ¿no? Las personas están como que con esto y de los diezmos. Y lamentablemente no todas las iglesias evangélicas estamos en eso, pero hemos sido puestos en un mismo saco, en una misma bolsa por esta teología de la prosperidad. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos, tampoco podemos estar con ojos vendados ante una realidad de muchos ministros, pastores, ancianos, líderes que han estado y están en el ministerio por beneficio personal. Hemos escuchado en las noticias muchos de ellos, no lo podemos ver eso incluso en las redes sociales, pastores mega, no, millonarios, muy millonarios. Hemos visto también y escuchado realidades de pastores, de ancianos. Menciono pastores porque muchas de las iglesias evangélicas, porque estoy hablando de una realidad mucho más amplia que la nuestra, a los ancianos y a los que presiden la iglesia, ¿no? Los llaman con ese término de pastores. Y hemos visto muchas realidades de cuánto de estos líderes, hermanos, han querido quedarse incluso con las propiedades de las iglesias o se han quedado incluso con propiedades, con terrenos y muchos de ellos tienen una actitud más bien de poder que de servir. Es una realidad también que no podemos
taparnos los ojos y decir, no, eso no es así. No, eso es algo que sucede y que pasa. Sin embargo, Pedro hace una llamada y dice, eso no puede pasar entre la iglesia. Ya, eso no puede pasar entre la iglesia. Si ustedes son llamados a cuidar, a apacentar el rebaño, entonces háganlo por amor a Dios, por amor al prójimo. Sirvan en agradecimiento a Dios, no por obligación, no por la fuerza, no por beneficio personal, sino por amor a Dios, por amor a tu prójimo, a tus hermanos. Pero todavía hay más, todavía hay algo más que Pablo dice y exhorta a los ancianos, a los que presiden la iglesia, y dice que lo hagan. Vamos a ver aquí en la Reina Valera, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y en la NTV dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Vamos a guiarnos un poco con esto de no abusando de la autoridad que Dios les ha delegado. Dos cosas acá. La autoridad que tienen los ancianos, los pastores, los líderes que presiden, no es una autoridad que proviene de ellos mismos. No es una autoridad que se la han ganado. Me lo gané con mi esfuerzo, con mi talento, me lo gané con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mis actitudes de relación con los demás. Me la he ganado. No, sino proviene de Dios. Así como Dios les ha delegado la función de cuidar y apacentar, también les ha delegado esa autoridad para que puedan pastorear la grey del Señor. Pero ¿qué dice aquí? Ya, tienes esa autoridad delegada por Dios, pero no abuses de esa autoridad. No te enseñores de la grey. No pastores. Vuelvo a repetir nuevamente, abusando de la autoridad que Dios te ha dado, sino más bien dice, guíalos, sé un guía, guíalos con tu ejemplo. Tampoco podemos, nuevamente vuelvo a mencionar esto, a cerrar de repente los ojos frente a realidades que a veces escuchamos incluso en las noticias. ¿Cuántos ancianos, pastores, obispos, presbíteros y tantos líderes que presiden las iglesias han hecho abuso de su autoridad y han cometido incluso delitos que los han llevado a la cárcel, han cometido abuso de su autoridad e incluso aprovechando su posición de autoridad, aprovechando su posición de presidir la iglesia, han cometido incluso abusos sexuales a hermanas, a niños, a niñas, no solo en nuestro país, sino incluso en todo, ¿no? A nivel de todas las iglesias. Y eso es justamente lo que nos dice Pedro, o llama, o exhorta a los ancianos, que si vamos a dirigir o si vamos a pastorear la iglesia, no lo hagamos con abuso de autoridad. Déjenme leerles lo que dice Marcos 10, 42 al 45. Aquí habla Jesús y les dice a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes sea diferente. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiere ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Tres cosas, tres exhortaciones que Dios hace a través de Pedro a los ancianos de la iglesia, a los que presiden la iglesia. Primero, no lo hagan
de manera obligatoria ni forzosamente, sino de forma voluntaria. No lo hagan para provecho y beneficio personal y no abusen de su autoridad. Y todo esto se resume en que los ancianos, en que los pastores, si hablamos de otras iglesias, o los que presiden la iglesia, son llamados a servir con amor a Dios y a su prójimo. Resumimos todo esto lo que acabamos de explicar en estas dos palabras: servicio con amor. Ahora hemos terminado la parte de los ancianos. Y la iglesia no está compuesta solamente por los ancianos o pastores o líderes que presiden. También ahora hay otra parte, otra exhortación que Pedro hace ahora para los miembros de la iglesia. ¿Y qué dirá? Vamos a ver. Dice entonces en Primera de Pedro 5, del verso 5, del mismo modo, dice Pedro, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse, bueno, hasta ahí, ¿ya? Y vamos a ver en la Reina Valera, dice, igualmente, dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pero vamos a solamente analizar un poquito ahora la parte A. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y en la otra menciona y dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Miren, a los ancianos se nos han pedido, aquí la exhortación a los ancianos era más larga. 3 cosas, y a los miembros de la iglesia una sola. ¿Qué cosa es? Esa una sola, aceptar la autoridad, dice, ¿de quiénes? Aceptar la autoridad de los ancianos, ¿ya? De los ancianos o de los que presiden la iglesia, en otros, ¿no es cierto?, en otras iglesias, de los pastores. ¿Ya? Y aquí en la Reina Valera dice, no lo dice aceptad, sino dice está sujeto a los ancianos. La gran mayoría de traducciones utilizan esta palabra de estar sujetos o estar sometidos a los ancianos, incluyendo la interlineal, ahí habla de estar sujetos o sometidos a los ancianos. Y es que esta palabra de estar sujetos o de estar sometidos lleva a una connotación de confiar. ¿Ya? Esta palabra exactamente tiene una connotación de confiar, de escuchar a alguien y hacer caso, ¿no?, o tomar en cuenta sus palabras. Muchos, ahora ya, bueno, ahí no vamos, pero muchos a veces de los miembros de las iglesias no confían en sus líderes y no confían en sus pastores. Y a veces pasa que lo mismo que sucede en la realidad de afuera, en la realidad de repente nacional, en la realidad de nuestra sociedad, también sucede en la realidad de la iglesia. La confianza ante los líderes políticos en el Perú, ¿cómo está? ¿Bien o mal? Mal. Casi nadie de los ciudadanos tiene confianza en sus líderes políticos. Y cada vez que ingresa cualquier presidente o cualquier líder regional, político, municipal, las personas no los tienen a bien. Y casi siempre les dan frases de negatividad, frases de rechazo, incluso a veces, si leemos las redes sociales, de falta de respeto y muchas cosas así. Y a veces eso mismo, esa falta de confianza hacia los líderes de la sociedad, también a veces pasa en la iglesia. También hay una falta de confianza hacia los líderes de la iglesia, hacia los ancianos, o hacia los pastores, o hacia los que están presidiendo la iglesia. Entonces, lo que pide o lo que demanda aquí Pedro
ya, o en primera de Pedro, es justamente, dice o menciona esta confianza, ya, que tenemos, que tienen que estar, dice, sujetos a los ancianos. Solo un paréntesis que aquí me olvidé, que yo he debido precisar, que he debido explicar esto, perdonen, no lo he hecho, pero ahorita lo hago. Dice, igualmente jóvenes. Aquí habla de jóvenes, a lo mejor algunos dicen, pero hermana, aquí dice jóvenes. Entonces no es toda la iglesia, yo ya tengo más de 50 años, ¿no? Bueno, ya ya no me considero joven, entonces solamente para los jóvenes. Aquí se tratará de edad. Preguntaba, ¿se tratará en el mismo texto también que envié al WhatsApp? ¿Se tratará de edad? No, no se trata de edad. Aunque hay algunos autores dicen sí y no. Se trata de edad, pero también no se trata de edad. Pero para ya no entrar en una mayor explicación, lo que vemos aquí son dos grupos. El grupo de ancianos que preside la iglesia y el grupo de personas a los cuales se les nombra como jóvenes que no presiden la iglesia. Por eso estamos colocando como miembros, como los miembros de la iglesia. Ahora, hay algunos de repente nos preguntaremos y diremos, ¿qué significará entonces aceptar la autoridad? Estar sujetos y aceptar la autoridad de los ancianos, la autoridad de los pastores. Es interesante, nos va a ampliar un poquito más, Hebreos 13:17, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos, dice. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Dos cosas que aquí mencionan. Obedezcan a sus pastores, que casi todas las versiones, traducciones dicen esto, y les había mencionado que eso tiene la connotación de confiar. Confíen en sus pastores, escuchen a sus pastores, ya tomen en cuenta las palabras de sus pastores o de sus ancianos, y luego habla de respétenlos, ¿ya? Respétenlos. Ahora nos preguntamos, ¿no? Como congregación o como iglesia, ¿confiamos en nuestros ancianos? ¿Confiamos en nuestros líderes? ¿Los respetamos? A pesar que de repente no estoy de acuerdo, a pesar que de repente tengo ideas o posturas divergentes, diferentes, pero los respetamos. ¿Y saben qué implica esta palabra respetar? En otras versiones o en la interlineal dice no resistáis. No dice de respetar, sino habla de no resistir a sus pastores. Y es bien interesante esta palabra. Esta palabra implica de ponerse como en una fila de batalla, en una fila de guerra. Lo que quiere decir es, no le hagan la guerra, no le hagan la batalla a vuestros pastores. No se levanten para causarle pleito, batalla o guerra. Confíen en ellos, respétenlos. ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro, o porque dice Hebreos 13:17, que son ellos los que tienen que rendir cuentas a Dios. Y finalmente, esto también es un confiar en Dios, es decir, bueno, Dios, tu palabra dice, y yo confío también en ti. Y entonces quedamos con esta parte, con esta única exhortación ahora para la iglesia. Y pasamos a una última, tercera, que tiene que ver para toda la iglesia. Y esta está en lo mismo, 1 Pedro 5, verso 5 de B, ¿ya? La parte B. Y dice lo siguiente, vamos a tener que leerlo todo, creo. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos, dice, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, luego finalmente ahora se hace una exhortación o se hace un llamado a toda la iglesia. Y muy interesante este de acá, porque lo que dice aquí es vístanse. Habla del verbo vestirse, ¿ya?
o aquí en la Reina Valera, revestidos de humildad, y aquí dice, vístanse de humildad. ¿Cómo será eso de vestirse de humildad? Nos dicen que en los tiempos antiguos, los esclavos, ya, o también esta palabra hace alusión, para ser un poco más explícita, esta palabra hace alusión a esto, a lo que voy ahora a ponerles este ejemplo, que en el primer siglo, en los tiempos antiguos, los esclavos se amarraban o se anudaban un pañuelo blanco a su ropa, a su prenda. ¿Para qué? Para diferenciarse de las personas que eran libres. Para decir a través de esta prenda blanca que se amarraban a su cuerpo, decir, yo soy un esclavo, no soy libre. Y justamente esta palabra señala eso, como diciendo, Pedro, tienes que amarrarte. Tienes que amarrar a tu carácter, tienes que amarrar a tu actitud, tienes que amarrar a ti, a tu persona, como si fuese un pañuelo blanco, la humildad. Amárrate la humildad a ti, a tu persona, para que todos puedan ver y diferenciar que tú eres cristiano, porque hay algo que se nota de lejos, que es la humildad. Y eso es lo que nos dice aquí, que en tu trato del uno con el otro, la actitud predominante tiene que ser la humildad. Y no solamente estoy hablando entre cristianos, estoy hablando también afuera. Si de repente afuera tú eres el líder, o el empresario, el gerente de una empresa, o tienes a cargo a otras personas, tu trato con ellos, aún así sean tus jefes, o sean personas que están a cargo tuyo, trabajadores tuyos, o sean colegas tuyos, en la iglesia, tu trato con las demás personas tiene que ser con humildad, porque la humildad es el sello de todo cristiano. Y somos llamados, dice entonces, a vivir en humildad. Y hay algo más, porque dice, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Se acuerdan que les había dicho qué significa esta palabra resistir? ¿Alguien se acuerda? Lo acabé de mencionar, ¿qué significa esta palabra resistir? Esta palabra resistir significa ponerse en fila de batalla, ponerse en fila de guerra. Así es que dice aquí, Dios resiste a los soberbios. ¿Ya? Quiere decir que Dios se pone en fila de guerra o en fila de batalla frente a los soberbios, frente a los orgullosos. Y una guerra contra Dios es una guerra perdida, una guerra que no va a llevar fruto, una guerra que jamás la vamos a ganar, porque estaríamos peleando contra el propio Dios. Y luego dice, da gracia a los humildes. Esta palabra gracia significa o implica el favor de Dios. Entonces, la clave para poder tener el favor de Dios es la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echen, dice Pedro, toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si de repente han estado preocupados por muchas cosas que a lo mejor han estado pasando en la iglesia y que las han pasado, que a lo mejor incluso han hecho que nuestra confianza en los líderes de la iglesia mengue. Pero dice aquí Pedro, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Sé sobrio, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Hasta ahí, ¿ya? Así es que vamos a terminar este tiempo, vamos a ponernos en pie. Voy a pedir a Javier que pueda ayudarnos y guiarnos con una administración. Nos vamos a poner en pie y vamos a
nuevamente a recordar estas 3 exhortaciones que Dios hace para la totalidad de su iglesia. A los ancianos, a que puedan dirigir la iglesia, teniendo presentes que la iglesia no le pertenece, que la iglesia no es de Él, que la iglesia le pertenece a Dios y que lo tengan que hacer con buena gana, de buena voluntad, no por beneficio ni provecho personal, que sin abusar de la autoridad que Dios le ha delegado. Pero también Dios hace la exhortación a la congregación y te dice que también tienen que aceptar la autoridad que Dios ha delegado a los ancianos y que también merecen respeto. A su vez también Pedro habla a toda la iglesia y dice que nuestro trato entre todos, entre ancianos y miembros, líderes, miembros, entre miembros y miembros, tiene que ser con humildad. Porque Dios resiste, le pone batalla al soberbio, le hace batalla, guerra al orgulloso, pero da gracia, muestra su favor al que es humilde. A su debido tiempo, dice Dios, lo exaltará. Si de repente hemos estado teniendo en el corazón algunas preguntas, dudas, faltas de confianza o actitudes que no corresponden a este trato entre hermanos, hoy te pido que lo puedas poner delante de Dios. Échalo, ponlo delante de Dios. Si tienes que pedirle perdón a Dios por algunos pensamientos, por algunas actitudes que no son correctas y que no van con la palabra de Dios, ponlo ahora en la mano de Dios. Pídele perdón y dile que nos ayude, que te ayude a seguir adelante como esa iglesia suya que somos, como ese rebaño suyo que somos. Oremos pues y demos gracias a Dios por ser esa iglesia suya y ese rebaño suyo que Él tiene cuidado sobre nosotros, mientras que Javier nos dirige con esta administración. Ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Señor, te adoro.
Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos a marchar, Señor. Puedas ayudarnos a caminar, Padre, en este camino de fe, Padre, como iglesia, Señor. Como esta iglesia, Padre, que tú quieres que seamos. Con esas relaciones interpersonales, Señor, a nivel de la iglesia, Señor, en humildad, en gracia, en agradecimiento, en amor, los unos a los otros. Ayúdanos a ser, Señor, esa iglesia que te obedece, esa iglesia que confía en ti, esa iglesia que coloca sus preocupaciones en tus manos, esa iglesia, Señor, que camina confiado en que tú tienes todo, el control de todo y tienes las cosas en tus manos y que nada escapa a ti. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia, Padre, que nos miremos y nos hablemos en amor los unos a los otros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tus instrucciones. Gracias, Dios, por tus ordenanzas, por tus mandamientos para tu iglesia. Gracias por ayudarnos, Señor, enseñarnos a convivir mejor. Gracias, Padre. Y en esa misma actitud, mientras que también el grupo de alabanza nos sigue ministrando, guiando con una alabanza, vamos ahora a participar de la Santa Cena. Voy a pedir por favor a los sugieres que pudiesen pasar con las copas, pudiesen ya repartirlas. Vamos entonces a leer Mateo 28, 26, dice Jesús. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a venir a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. Gracias al sacrificio de redención de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy somos iglesia. Y es que hoy estamos aquí parados. Y es que hoy, como hermanos, miembros, tanto ancianos, líderes, miembros, todos somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y podemos disfrutar de sus bendiciones. Podemos recordar de lo que Dios ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, por mi vida, por tu vida. Dice también Pablo que no está bien participar de esto de manera indigna. Te pido ahora que puedas cerrar por unos momentos tus ojos y puedas pedir perdón a Dios por tus pecados. Pídele perdón a Dios antes de poder participar de esta Santa Cena.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque como iglesia tuya podemos, Señor, recordar y traer a la memoria, Señor, lo que tú has hecho, Padre, en la cruz. Amado Jesús, gracias, Jesús. Gracias por derramar el perdón de pecados para muchos. Gracias por permitirnos ahora ser parte del nuevo pacto. Gracias, Jesús. Y gracias porque como iglesia, como rebaño tuyo, hoy podemos participar de esta Santa Cena. Gracias, Dios, porque tu amor se ha derramado en nuestros corazones y tu amor se ha derramado en esta iglesia y en esta congregación. En el nombre de Jesús, oro así, Señor. Podemos ahora participar de esta copa y de este pan. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Padre, gracias, Señor, que como iglesia, como rebaño tuyo, participamos, Señor, en este tiempo de esta Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias también por tu palabra y gracias por todo este tiempo que venimos compartiendo como familia. En el nombre de Jesús, Señor, oro así, Señor, terminando este tiempo, Señor. Amén. 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 Vamos a tomar todavía asientos por unos instantes más. Tenemos los anuncios. Pero antes de los anuncios, yo quería hacer algo. Al principio no se pudo y luego en la mitad del culto y no se pudo, pero lo voy a hacer ahora. Quería dar la bienvenida a nuestro grupo de hermanos que está por aquí. Seguramente Jeremy va sí, ahí está. Jeremy va a traducirlos, ¿ya? Ajá, sí. Queremos darle la bienvenida a nuestro grupo de hermanos que se encuentran aquí al lado de mi mano derecha. We want to give the welcome to our brothers and sisters are in this site. Bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí, así es que Happy to have him here. esta es vuestra casa. This is your home. Así es que en cualquier otro momento igual los esperamos. You can come in any time to here. Un abrazo entonces fraterno de parte de cada uno de nuestra familia Eclesia Una Misión. The welcome is from all the church called Ecclesia Una Misión. Amén. Muy bien. Ahora tenemos ahora los anuncios. Ajá, muy bien. El siguiente domingo, que es 8 de octubre, tenemos un culto diferente, un culto especial. Vamos a tener un culto con bautizo. Ese bautizo se va a dar solo en el primer culto, o sea, nuestros dos cultos van a ser normal, van a tener primer culto y segundo culto. Solo que la diferencia es que en el primer culto va a ser un culto con bautismo. Vamos a utilizar el bautisterio que está por allá para poder bautizar a nuestros hermanos que se han inscrito en la parte de atrás. Tenemos varios hermanos y estamos contentos y alegres con eso. Espero que el siguiente domingo también podamos acompañarlos en este paso, decisión de fe a nuestros amados hermanos. El siguiente, Principios de Vida 3.
Ya las clases de principio de vida 2 están por concluir, así es que los que seguro van a terminar o concluir este principios de vida 2 van a inscribirse al principios de vida 3, pero tal vez hay algunos hermanos que dicen, yo he hecho principios de vida 1, no he podido hacer principios de vida 2, comuníquense al final con mi persona, con cualquiera de los ancianos, para ver la posibilidad de cómo podrían estudiar, ¿no? Principios de vida 3. Esto empieza el 22 de octubre a las 9 de la mañana, es durante el primer culto, de 9 a 10 y 15, tiene una duración de 2 meses. El siguiente. Tenemos nuestra venta de garaje pro campamento de jóvenes. Este campamento de jóvenes se va a dar el 2024, pero nuestros hermanos jóvenes y adolescentes ya están haciendo sus preparativos desde este año. La fecha es el domingo 12 de noviembre del 2023. 2 formas de colaborar. Uno, trayendo algunos objetos, algunas cosas que tengan en casa que tal vez ya no lo estén utilizando, trayéndolo para poder venderlo, para poder donarlo y venderlo en esta venta de garaje. Y la segunda es comprando, apoyando, ¿no? En este día, en esta venta de garaje. Muy bien, esos serían todos nuestros anuncios, ¿ya? Muy bien, ¿algún otro anuncio? Creo que todavía no. ¿Tenemos fiambre, por favor? Ya no tenemos fiambre, pero sí tenemos cafecitos, matecitos en la parte de atrás, así es que no se vayan tan prontito, podemos compartir los unos con los otros para unir esos lazos de confraternidad y podemos también preguntar a nuestro hermano al que no conocemos cómo se llama, ¿no? En qué trabaja y bueno, poder conocerlo un poco más. Muy bien, vamos a ponernos de pie para despedir este tiempo, este culto. Vamos a despedirlo con una última alabanza. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones en esta semana. Hay libertad de nuestro Señor. Amén. Cadenas de la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor, gracias por esa libertad que nos has dado. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. por la sangre del Cordero, en Cristo Jesús, tenemos libertad. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos.